5 y 6. Libro de San Lucas, el capítulo 5, verso 4, 5 y 6. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versos 4, 5 y 6. Leemos la bendita palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aleluya, amén. Bendito Dios. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Bien, quiero predicar en esta preciosa y hermosa noche bajo el tema Ponga mar adentro. Bendito el nombre de Jesús. Realmente es un pasaje conocido. Aleluya. Una de las historias muy impresionantes, una de muchas que Jesucristo hizo mientras estuvo caminando como ser humano entre nosotros. Alabado el nombre de Jesús. Y este pasaje nos lleva a lo que es acercarnos a Dios. ¿Qué ordenanza tiene Dios para nosotros en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios pide? En lo que en reiteradas ocasiones Dios nos ha hablado, pero que nosotros muchas veces no hemos entendido. Aleluya. La palabra narra una historia maravillosa. Cuando Jesucristo daba inicio a su vida ministerial aquí en la tierra, la Biblia narra de que sale del desierto, es tentado por el enemigo. Luego Él se presenta en las sinagogas a predicar la palabra, a enseñar. Cuando Jesús empezó a enseñar la palabra del Señor, dice la palabra que muchos se asombraban, se maravillaban. Todo el mundo decía: oh, qué letra, qué palabra, qué revelación. Había mucha impresión en lo que Él hacía. Sin embargo, cuando Él manifiesta lo que Él había venido a hacer, dice la palabra del Señor que procuraban matarle. Aleluya. Y está el pasaje en el capítulo anterior donde Él dice: no hay profeta serio en su propia tierra. Y los judíos que primeramente se maravillaban de su doctrina, ahora procuran matarle a entender lo que Jesucristo quería decirle. Mire la importancia, amado hermano, lo que es para nosotros más que escuchar, más que maravillarnos, más que aprender enseñanzas y enseñanzas. Lo importante que es entender el propósito de Dios para nuestra vida. Porque muchas veces tenemos años en la iglesia, tenemos tiempo viniendo, yendo y viniendo, recibiendo de Dios por medio de uno, de otra persona, de maestro, de evangelista, de pastores, muchas enseñanzas. Y en el momento todos nos asombramos y decimos: wow, qué palabra, qué revelación. Pero al entender lo que en realidad el Señor quiere de nosotros, entonces no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Y pasó con el maestro. La Biblia dice que cuando entendieron lo que el maestro le decía, ellos mismos lo persiguieron, iban a despeñar
seguían a Jesucristo estaban allí por hacer su voluntad. No todo el que seguía a Cristo era porque estaba creyendo a lo que Él había venido. Él decía ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero al igual que Jesucristo, otros profetas antes de Él habían venido. Otros personajes se habían levantado y habían dicho: yo soy el Cristo prometido. Pero los anteriores a Jesucristo habían sido hallados falsos. Ahora, por esto era para ellos complicado creer lo que Jesucristo decía. Todos tal vez decían: otro profeta más, otro que hace milagros, otro que hace maravillas, y estaban allí siguiéndole por ver lo que Él hacía. Sin embargo, no todos estaban creyendo a lo que Él decía, a su nombre. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que porque nosotros vengamos a la casa de Dios todos los días, no significa que nosotros hemos creído ciertamente en todo lo que Dios nos ha hablado. A su nombre. Porque muchos te escuchen. Porque muchos, cuando tú hables la palabra de Dios, te escuchen y acepten el mensaje, o pareciera que aceptaran el mensaje. No todos están creyendo a la palabra de Dios. Porque cuando uno cree, la fe nos lleva a tomar acción. Esto crea un efecto en nuestra vida. La fe no es decir: yo creo en Dios, yo creo en la palabra, y simplemente todo queda allí. Porque la fe te hace actuar cuando dicen amén. La fe, que en realidad es fe, aleluya, te lleva a tomar una acción en cuanto a la palabra que Dios te ha hablado. A su nombre. Y por eso es importante entender que más que hacer ciertas cosas que es de normales hacer del cristiano, se supone que todos los cristianos van a la casa del Señor a adorar. Se supone que todo cristiano debe doblar rodillas, no solo en la iglesia, sino en casa. Se supone que todo cristiano debe llevar la buena nueva de salvación, debe hablarle a alguien de Cristo, porque para eso Dios nos llamó. Pero el creer a Dios es mucho más que eso. Cuando dicen amén, a su nombre. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? A ver. Aleluya. Toda gloria es para Dios. Entonces, mire algo. Es importante entender que el creer a la palabra de Dios nos va a llevar a nosotros a disfrutar de las abundancias que hay en Dios. Porque a veces estamos como el niño principiante, y Dios no quiere que nosotros vivamos toda una vida como principiantes. ¿Qué pasa? Miren lo que sucede. Jesucristo llega a donde estaba Pedro. La palabra narra de que Pedro había pasado toda la noche pescando y no había podido pescar nada. Todos saben, Pedro era un hombre que la Biblia dice que era del vulgo, no había tenido estudios académicos, pero era un hombre que se había dedicado a la pesca. O sea que Pedro, en la materia de la pesca, no era cualquiera. Él sabía lo que hacía. Él sabía lo que hacía. Él sabía que aquella noche, aleluya, iba a salir a pescar y era una buena noche para pescar. Porque si Pedro hubiera sabido que no era una buena noche, él no sale a pescar. Hace unos días estuvimos en el interior y los hermanos dijeron: vamos a buscar camarones. Y la luna estaba en todo su esplendor.
ser en vano. Algo similar pasaba con Pedro. Él sabía que aquella noche debió ser productiva. Pero cuando Cristo llega, se encuentra con que Pedro está frustrado, cansado. Tal vez no estaba de buen humor. No se sentía para nada bien. Estaba remendando, lavando las redes para regresar a casa con la mano vacía. Mire eso. Cuando Cristo confronta a Pedro, él viene con una multitud. Yo creo que se mete en la escena. Viene con una multitud detrás de él. El plan de Cristo era predicar. Y quería usar un lugar. ¿Y qué mejor lugar que la barca de Pedro? Y algo importante que usted y yo debemos aprender. Jesucristo no actuaba por casualidades. Todas las cosas que él hacía era como un plan trazado. Y eso es algo que usted y yo debemos saber. Dios no nos llama por casualidad. Dios no te habla por casualidad. Dios no te trajo a la iglesia por casualidad. Hay un plan trazado para tu vida. Tal vez usted no entienda lo que está pasando. Tal vez usted no comprenda lo que está sucediendo. Pero ya hay un plan de Dios para tu vida. Y ya tenía Jesucristo un plan trazado para Pedro. ¿Quién había permitido que Pedro no pescara nada? Dios mismo. A su nombre. Dios mismo. Y Jesucristo sabía que Pedro estaba un poco frustrado. Él lo sabía. Sin embargo, él se acerca. Algo que sucede cuando nosotros tomamos la decisión a servir a Dios es que vienen circunstancias a nuestra vida para frustrar nuestra decisión. Algo sucede, algo pasa. Pero ¿sabes algo? Aunque ese algo esté pasando, aunque eso que está en tu vida está sucediendo, que no es muy agradable, hay algo que debemos entender. Hay un plan de Dios en medio de todo ello. Porque cuando tú y yo decidimos, vamos a levantarnos para buscar a Dios, ya Dios sabía que tú ibas a decidir por eso. Y de antemano ya Dios empezó el plan. A su nombre. ¿Y quién es el que vive? Había un plan de llamar a Pedro. Había un plan de cambiarle la ruta de vida a Pedro. Y Cristo comenzó con el plan antes de encontrarse con Pedro. A su nombre. Mire qué maravilla es esto. Porque a veces nosotros nos encontramos en el medio de que es que no puedo, que el asunto está duro. Yo me quiero levantar, pero se me hace difícil porque algo siempre pasa. Lo que pasa es que no hemos entendido, alabado el nombre de Cristo, que todo esto es parte del plan. La frustración, el problema, la angustia, el cansancio, el dolor, las cosas que vengan a nuestra vida son parte del plan. Porque antes que tú hubieses decidido, ya Dios sabía que ibas a decidir. Por eso antes que empezaras a caminar, ya Dios había puesto el plan en marcha. A su nombre. Aleluya. O sea, algo que te quiero dar a entender es que no importa la situación que vivas, ya el plan está en marcha. Hay un plan en marcha. Hay un plan de Dios para tu vida. Hay un plan de cambio. Hay un plan de restauración. Hay un plan de liberación. Hay un plan de que tú quieres ver la gloria de Dios. Dios se quiere mostrar a tu vida. Y las circunstancias te van a ayudar a entrar en ese plan. A su nombre. Y aquí estaba Pedro a la orilla de la barca, del mar. Jesucristo se toma su tiempo y le dice la palabra,
préstame tu barca. Pedro accede, él predica, se encarga de la multitud y luego viene a seguir con el plan, a seguir con un plan maravilloso. Iglesia, nosotros tenemos que aprender a entrar en el plan de Dios, porque las cosas no van a suceder como usted y yo pensamos. Las cosas no se van a dar a nuestra manera. Dios tiene su manera de tratar. Y las circunstancias difíciles que han venido en nuestra vida tienen que suceder para que el poder de Dios sea glorificado. La situación, por dura que parezca, por imposible que parezca, tal vez las esperanzas estén perdidas, pero si tú y yo estamos en Dios, hay un plan en marcha, y las cosas que Dios hace, lo hace para engrandecer su nombre. A su nombre. A su nombre. Tal vez tú hayas dicho en tu corazón, yo quiero. Yo no sé si mucho le pasa, pero a mí me pasa cuando veo a hombres y mujeres de Dios usados de una manera especial y poderosa. Y mi corazón arde, digo, Dios mío, yo sé que tú puedes hacerlo conmigo también. Y algo dentro de mí arde, digo, Padre, no sé qué, pero algo aquí en mi pecho. Pero hace falta la decisión, porque no es solo anhelar, no solo desear, hay que empezar a caminar. A su nombre. Hay que empezar a trabajar en lo que Dios nos ha dicho. Y cuando Pedro escucha que el maestro le dice, alabado el nombre de Jesús, dice verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué le dice? Vuelve a entrar. Y aquí vamos a hablar de lo que es el crecimiento espiritual. Lo que es el crecimiento, Dios nos pide a nosotros que entremos en el crecimiento espiritual. Para empezar un crecimiento espiritual hay que actuar en fe. A su nombre. Pedro escucha ese boga mar adentro. Pedro sabía que de día no se podía pescar. Era más difícil. Si toda la noche trataron de pescar y no hicieron nada, la lógica decía que de día mucho menos. La lógica decía que no era así, que no iban a poder hacerlo. Pero cuando Pedro escucha ese boga mar adentro, Jesucristo le estaba diciendo a Pedro, y es lo que nos quiere enfocar en esta noche, que era necesario moverse del lugar donde estaba y profundizar para poder alcanzar. Lo que Dios quiere hablarnos en esta noche es que del lugar que hemos estado este tiempo no hemos podido tomar nada. Hay que avanzar, hay que moverse del lugar, hay que seguir al siguiente nivel, hay que buscar un poco más adentro, hay que acercarse un poco más, hay que forzarse un poco más. Si hay algo que tú quieres alcanzar, si hay una meta en Dios que tú has visto y no lo has podido lograr, es porque hace falta avanzar un poco más. La invitación a Pedro era: entra hacia el mar, boga mar adentro. Y es la invitación que Dios nos hace a nosotros. Dios te está diciendo en esta noche, iglesia, boga mar adentro. Porque en la orilla no vamos a poder pescar nada. Mire, mientras yo
en ciertas cosas similar al mundano. ¿Por qué? Los que salimos a la calle a predicar sabemos de que nosotros llegamos a una esquina, ponemos una bocina y empezamos a predicar. Y sale una vecina a la puerta, sale el otro y salen todos, salen muchos a escuchar. Y cuando escuchan, aplauden. Cuando escuchan, cantan. Cuando escuchan, levantan la mano y hasta llorar los he visto. Pero cuando usted dice, acepta a Cristo, otro día será. Cuando usted dice, tienes que actuar, tienes que tomar tu decisión, uno que otro toma la decisión. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces estamos dentro de la iglesia y escuchamos la palabra y asentamos con nuestra cabeza que le estamos aceptando. Y muchas veces el Espíritu Santo nos hace llorar. Y el Espíritu nos redarguye y nos dice, no estás donde quiero que estés. Pero cuando Dios te dice, avanza, nos vamos a casa y seguimos siendo lo mismo. A su nombre. Porque esto es algo de decidir, iglesia. Esto es más que aplaudir. Este es un acto de obediencia. Pedro dijo, Señor, mira lo importante que es. Él dice, Señor, toda la noche hemos pescado. Lo primero que hizo Pedro fue una excusa. ¿Cuántas veces nosotros estamos en eso? En la orilla a causa de una excusa. A su nombre. Pero es que lo intenté. Para que usted no sabe cuánto tiempo yo tengo de estar pidiéndole eso a Dios. Bueno, pero que usted no sabe la lucha que yo he atravesado. Pedro dijo, Señor, he pescado toda la noche y no hemos cogido nada. Hay que saber creerle a Dios. La obediencia es importante en eso. La obediencia a su nombre. Porque yo creo, hermano, yo creo firmemente que aquí hay gente con ministerios poderosos que necesitan ser explotados. La Biblia enseña que Dios dejó a la iglesia y dejó ministerio para edificación de la iglesia. Que el hablar en lengua no es por simplemente que todos me vean y vean cómo yo hablo en lengua. Que en la iglesia debe haber profecía. Que dentro de la iglesia debe haber discernimiento de espíritu. Que esto es muy importante para la iglesia. En la iglesia debe haber palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y estos ministerios están en iglesia, eso está. Y tal vez Dios te esté diciendo, eres tú, pero tú digas, no, yo creo que no soy yo. Tiene que ser el otro. Porque ves tu capacidad y ves tus limitaciones. Pero Dios no hace acepción de personas, iglesia. Dios no ve quién eres tú o quién no eres, quién te califica o quién no te califica. Si Dios te llamó, es porque Él tiene algo en tu vida, puso algo. A su nombre. Aleluya. Y a veces estamos poniéndole cosas a Dios. Señor, es que lo he intentado muchas veces. Señor, es que ayuné, oré, hice y no pude alcanzar nada. Pero en este acto Pedro nos enseña algo poderoso. Pedro dice, en tu palabra, a su nombre, Señor, en tu palabra, bendito el nombre de Jesús, en tu palabra echaré la red. Pero para que Pedro hiciera eso, mira, oiga bien esto. Primero Pedro decide obedecer.
obedecer. Pedro dice: Señor, lo voy a hacer porque creo en tu palabra. Pero Pedro no se quedó a la orilla del mar. Pedro, más que decirlo, tenía que actuar a su nombre. Y eso es algo que usted debemos aprender, porque muchas veces le hemos dicho: sí, Señor, yo creo en tu palabra, pero no hemos actuado. Y nos estamos perdiendo de la inmensidad. Todos conocen que es un mar. Usted se puede imaginar estar en una playa y mirar hacia el mar. ¿A dónde está el fin de eso? Usted dice: wow, qué grandeza. Pues déjame decirte que más grande que el mar, esa es la inmensidad que Dios tiene para nuestra vida. Pero ¿por qué no hemos logrado llegar más allá? Porque estamos a la orilla. Porque estamos solamente en la orilla. A su nombre. Dios nos está invitando a avanzar un poco más. Dios nos está invitando a creerle y a actuar en cuanto a la palabra de Dios. A su nombre. ¿Quiere ser que vive? Así que en medio de todo ello, Pedro decide creer y nos lleva a nosotros lo que es actuar conforme a la palabra de Dios. Hermanos, si yo les pregunto a usted, ¿cuántas veces usted ha escuchado mensajes que Dios te ha hablado y te ha dicho: acércate más, o levántate, o sal de tu posición? Hermanos, hay muchas maneras que Dios nos ha estado hablando. Hay muchas maneras que Dios está hablando. Y esta palabra no es solamente para el liderazgo de la iglesia. Si un niño decide creer a la palabra, crea lo que Dios se va a manifestar en ese niño. Pero hay algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque Jesucristo se acerca a Pedro directamente. Oiga bien, Jesucristo se está acercando a nuestra vida directamente. Dos cosas solamente podían suceder: obedecer o desobedecer. La desobediencia nos mantiene a nosotros estancados. A su nombre. La desobediencia nos mantiene a nosotros viendo a los demás cómo crecen y nosotros nada. La desobediencia, aleluya, nos ha estado, aleluya, nosotros solamente dependiendo de los demás. Oh, gloria, cómo se manifestó Dios en fulano. Mira el milagro, y aplaudimos y lo gozamos. Pero ¿qué contigo? Hay un milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Hay algo más que Dios quiere hacer contigo. La pregunta es: ¿estamos nosotros en el lugar o en el nivel que Dios quiere que estemos? A su nombre. ¿Y quién es el que vive? Aleluya. Pedro decidió obedecer, y es la recomendación para nosotros. Pero ¿por qué nosotros no lo hemos logrado? Porque no hemos obedecido. Ahora Dios nos invita ¿a qué? A tener una relación más profunda con Él. Este es el primer paso, el primer llamado. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y de allí empezamos a dar nuestros primeros pasos. Allí empezamos a tener nuestras primeras experiencias. Aprendimos a orar, aprendimos 2 que 3 coros, gloria a Dios. Leímos la Biblia, no entendíamos, pero el Señor nos abrió el entendimiento. Gloria a Dios, eso es lo básico, eso es el rudimento. Pero ¿cuántos años han pasado y estamos todavía en lo mismo? ¿Cuánto tiempo ha pasado y todavía no hemos logrado salir de esa posición? Si la semilla usted la
comencé a ver las ramas que tenían fruto y bajé muchas ramas que no tenían fruto. Y las que tenían fruto le dije, vamos a dejar allí para que madure. ¿Cuántas veces nosotros estamos en tiempo de dar fruto y todavía no hemos dado nada? A su nombre. Pero estamos en la iglesia. Vamos y venimos con la Biblia. Tal vez cantamos, tal vez ministramos, tal vez hacemos algo para Dios aquí. Pero no es el lugar, hay que avanzar, iglesia. No podemos vivir todo el tiempo de las experiencias de los demás. No podemos vivir todo el tiempo de las revelaciones de los demás. Dios se quiere revelar a tu vida. Pero es necesario profundizar en la relación con Dios. Cuando esta palabra nos enseña, el todo mar adentro, nos enseña, acércate, entra en las aguas, busca más relación con Dios, aprovecha más tiempo de intimidad con Dios. A su nombre. ¿Y quién es el que vive? Y es importante entender, mira, Pedro, ya sabíamos, él era un pescador. Jesucristo estaba enseñando la palabra. Pero cuando Jesucristo llega donde Pedro y le dice, Pedro, vos a mar adentro, imagínese eso. Pedro tal vez pudo haber dicho, pero yo sé que tú sanas, yo sé que tú predicas, pero tú no eres un pescador. O sea, alguien que humanamente era el hijo de un carpintero le estaba diciendo a un pescador, vos a mar adentro. ¿Qué te quiero decir con eso? Jesucristo se metió en el terreno de Pedro para enseñar la maravilla de Dios. ¿Qué te estoy diciendo? Jesucristo se va a meter en tu terreno, en tu problema, en tu casa, en tu trabajo, tal vez en tu economía. No sé en qué problema estés viviendo, pero en tu terreno Él se va a meter para que tú entiendas que es alguien poderoso para manifestar su poder. A su nombre. ¿Y quién es el que vive? Él se va a meter en tu terreno. Él se va a meter en tu vida, en esa dificultad que tú has tenido, pero que no has podido vencer. El problema es que has estado luchando sin Dios. El problema es que has buscado tu propio método. Pero cuando escuchamos la palabra hay que actuar como Pedro. Pedro dijo, en tu palabra voy a echar la red. Y acto siguiente, Pedro decide entrar. Decide entrar. A su nombre. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos? Vamos al libro de Hebreos rápidamente, capítulo 5. A su nombre. Leemos capítulo 5, verso 12. Dice la palabra del Señor. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire esto. La Biblia le habla a la gente de los hebreos, nos habla a nosotros, que Dios no está esperando que usted se quede todo el tiempo en el mismo lugar. Hay quienes han experimentado el poder de Dios y la manifestación y hoy en día han vuelto atrás. Y Dios le está diciendo, ya era tiempo que fueses maestro, pero todavía estás en los rudimentos, pero todavía no has podido crecer. Es tiempo de que comas alimento sólido y estás todavía en la leche. Y eso es algo que Dios nos llama, nos exhorta, nos corrige. Porque ciertamente somos humanos, tenemos faltas, tenemos errores, decadencia,
Dios nos está llamando a un crecimiento espiritual, a una madurez espiritual. Y en la orilla Pedro no iba a lograr pescar nada. Por eso es importante entender el plan de Dios. Usted se imagina eso. Mire esto. ¿Cuándo ha ido a la playa? ¿Alguna vez? Amén. 1, 2, 3. Yo creo que casi todos. Todos sabemos lo que es una playa. Yo creo que usted en algún momento llegó a la orilla del mar, hasta donde llegan las olas, y se metió hasta, usted imagínese esto, métase en su mente, en su imaginación, hasta la rodilla. ¿Qué pasa allí? Su cuerpo se puede mover libremente, amén. Para caminar hay cierta resistencia por el agua y la arena, pero su cuerpo está libremente, amén, que mueve sus manos, su cuerpo. Esa es la condición de muchos hoy en día. Queriendo Dios que estés en las aguas adentro, estás en la orilla. Porque en la orilla fácilmente decaemos. Porque esa libertad que tiene tu cuerpo nos ilustra a nosotros la facilidad de que podemos claudicar. Porque podemos profesar un evangelio, pero facilito nuestra fe es tentada a dudar. Porque facilito caemos en errores de contienda, de celo. A su nombre. ¿Y quién es el que vive? Mire usted la necesidad de profundizar en las aguas. Si usted avanza un poco más, oiga bien, y se mete hasta la cintura, ya no hay mucha libertad, pero aún hay algo de libertad. Porque hay muchos que aún han logrado avanzar un poco. A ver, hay muchos que todavía, que gracias a Dios de su misericordia se han esforzado un poquito. Podemos predicar, enseñar, hacer una que otra cosa. Ya las decadencias no son tan evidentes. Ya los errores y los detalles no son tan evidentes, pero todavía los hay. Y nos ocultamos detrás de una apariencia de evangelista. Nos ocultamos detrás de una apariencia de enseñante, alguien que enseña, un maestro, un cantante, un músico, un salmista. Pero todavía hay problemas en lo interno. Preguntémonos nosotros si no necesitamos entrar en las aguas. Porque profundizar en la presencia, profundizar en nuestra relación con Dios, va a matar todo lo que se llama carne en nuestra vida. Hay muchos luchando contra sí mismos. Ay, Señor, qué problema con esto. Le pedí perdón hoy y mañana tengo que volver por lo mismo a pedirle perdón. Y a otros ya están frustrados diciendo yo mejor no sigo más. Porque es que quiero pero no puedo. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de tus fuerzas. No se trata de tu capacidad. Se trata de que te llene del Espíritu Santo. Porque cuando Dios ocupa todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, no va a haber lugar para las cosas que a Dios no agradan. Lo importante de que es cultivar, profundizar en una comunión con Dios, en una relación íntima con Dios. Había un hombre llamado Moisés que había profundizado tanto en la comunión con Dios que cuando el pueblo escuchaba truenos y relámpagos y se asustaba, Moisés estaba escuchando la voz de Dios. Porque hay muchos que cuando Dios habla no entienden, pero el que tiene comunión con Dios entiende la voz de Dios. A su nombre. Entiende lo que Dios quiere decir.
Y hay muchos que tienen que profundizar en la relación con Dios en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está hablando más claro que nunca. Porque Dios está dando especificaciones directas para su iglesia en este tiempo. La iglesia que se va con Cristo. Y nosotros tenemos que estar entendidos de lo que Dios quiere hablarnos. Nosotros tenemos que estar entendidos de lo que Dios nos está advirtiendo. Que hay que tomar correcciones en nuestra vida. Que hay que aprender a dejar las cosas del mundo a un lado. Que ya no podemos estar vacilando en un momento o en otro. A su nombre. Pero todo esto se aprende en una relación íntima con Dios. Porque muchos están dentro de la iglesia y no entienden. Escuchando la palabra de Dios, no están entendiendo la voz de Dios. A su nombre. Por eso es importante que tú quieres profundizar y tú tienes que profundizar. Ahora, ¿qué es lo que nos impide profundizar? Cuando muchas veces Dios se quiere manifestar a tu vida y tú ves primero la circunstancia antes que a Dios. Señor, pero es que soy débil. Y se olvida la palabra que escrito está en el libro de Romanos. De buena gana me gloriaré, dijo el apóstol Pablo, en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, pero es que me da temor, me da miedo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces no hay excusa que tú y yo podamos poner sin que antes Dios ya te haya, aleluya, desarticulado todo ese argumento. No hay excusa que tú puedas decir hoy en día delante de Dios. Es que no puedo. Porque las limitaciones están dentro de nuestra vida. Y es necesario poner a Dios por delante de ella. El tiempo no era ni el tiempo ni la hora de ir a pescar. El tiempo preciso ya había pasado. Aparte de que Pedro estaba cansado, tenía cansancio físico. Pero eso Dios quiere que tú y yo hagamos. Te has esforzado hasta hoy, Dios quiere que des un poco más. Sí, Dios quiere que des un poco más. Porque en ese poquito más Dios se va a glorificar. En ese poquito más tu fe te va a decir, hay un Dios que hace lo imposible. Porque al que cree todo le es posible. Porque cuando actuaste con tu fuerza lo hiciste por ti y tal vez que quisiste hacerlo de buena manera, pero no lo lograste ahora. Ve con una palabra de fe. Ahora ve en obediencia y Dios se va a glorificar. A su nombre. Entonces es importante saber, hermanos, qué tipo de relación tenemos con Dios. ¿Qué tipo de relación tienes tú? Solamente usted y Dios lo sabe. ¿Qué clase de relación nosotros tenemos con Dios? Porque tal vez solamente prestamos oído cuando estamos en la iglesia. Algunos otros van allá un poquito más. Pero es necesario que nosotros profundicemos a una relación plena. A una relación plena con Dios. Porque el tener una relación plena nos va a llevar a estos puntos. Uno, ser guiado en todo momento por el Espíritu Santo. El tener una relación plena con Dios nos va a llevar a ser guiado por el Espíritu Santo en cualquier momento. Nosotros vivimos en este mundo, tenemos mucho que hacer en casa, en los trabajos,
necesario saber que la Biblia dice que el enemigo anda al acecho. Pero si tú estás en el Espíritu, el enemigo no te va a tomar por sorpresa. Si tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo, cuando el enemigo te tendió la trampa allí adelante, Dios te hizo caminar por otro lado. A su nombre. Porque el que es guiado por el Espíritu se antecede a los acontecimientos. A su nombre. El que es guiado por el Espíritu no espera el momento de ver las situaciones difíciles, sino que Dios te advierte con anticipación y te dice: ora por fulano, ora por esto, ora por lo otro, cúbrete con la sangre de Cristo, porque algo ha de venir. Pero el que es guiado por el Espíritu nada lo toma por sorpresa. Mira lo importante que es esto. Lo importante que es ser guiado por el Espíritu Santo. Una confianza plena en la palabra de Dios. Porque una cosa es escucharla y otra cosa es creerla. Y Dios quiere que más que escuches, creas a su palabra. Dios quiere que desarrollemos la fe en su palabra. Esa fe que no la mueve nadie. Que tal vez las circunstancias te dicen cosas contrarias. Las circunstancias te van a decir: eso es imposible. Pero la palabra de Dios siempre te va a dar una dirección. Y la palabra de Dios es poderosa. Por eso David decía: lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es donde yo camine, la palabra debe ser mi dirección. Lo que yo haga, las decisiones que yo tome, la palabra de Dios siempre será mi dirección. Y hay momentos en que hay que tomar decisiones y estamos pensando qué hacer, si una o la otra. Y es importante tener la dirección de Dios. Porque sin la dirección de Dios podemos equivocarnos. Y después vienen los lamentos. ¿Por qué? Señor, ¿por qué? Es que no tuviste dirección de Dios, no buscaste dirección de Dios. David nos enseña algo importante. El rey David era un hombre que cada vez que el enemigo se levantaba, iba a la presencia de Dios y consultaba con Dios. Señor, iré, me entregarás a mis enemigos. El Señor decía: ve, o el Señor decía: no vayas. Pero nosotros muchas veces entramos en guerra, en lucha, y después estamos preguntándole: Señor, nunca pediste dirección de Dios. Porque esto no es como tú quieres. Esto no es como a mí bien me parece. Y el cristiano que no tiene una relación con Dios anda siempre a los tropezones. Usted no se imagina cuánta gente ha quedado en vergüenza delante de muchas personas porque un día recibieron una dirección que no era de Dios, pero por no tener el discernimiento o una comunión plena con Dios, no entendió que el amor no era de Dios. Y tomaron acciones y tomaron decisiones que no eran correctas. Cuando no tienes una comunión íntima con Dios, estás propenso a dictaminar palabras que no son de Dios. Mientras caminaba con el grupo evangelístico hace varios años atrás, estuvimos orando por varias personas que estaban a borde de la muerte. Y algunos de los que estaban en el grupo evangelístico se atrevieron a dictaminar palabras que no eran de Dios. Y en esto hay que tener cuidado, porque esto puede afectar la fe de muchos. Decirle a una persona: Dios te va a levantar, y luego ver que no se levantó. ¿Cómo queda la persona? Los que quedaron vivos, los familiares, ¿cómo quedan? Pero todo esto se trata de tener que desarrollar una comunión con Dios. Porque cuando tú entiendes que Dios es el dueño de todas las cosas, Él es el que va a dar la palabra. Y si Dios dice sí, es sí. Si Dios dice no, es no. Sin importar que el hombre piense o
Entonces es importante entender cuando Pedro dice, en tu palabra echaré la red. ¿Qué está diciéndonos a nosotros? ¿Qué estamos comprendiendo? Señor, me voy a sumergir en tu presencia. Voy a profundizar totalmente. Para pescar, lo que pesca con redes sabe que las redes deben ir a lo profundo. Arriba no vas a tomar nada. En la orilla no vas a lograr ver nada. Puedes tener muchos sueños y deseos, pero es necesario jugar para adentro. Boga, Dios te está hablando en esta noche. Sencillo la palabra, boga para adentro. Entra en las profundidades de la comunión con Dios. Desarrolla una relación profunda con Dios. Desarrolla una comunión plena con Dios. Porque cuando tengas esto, nada te se tomará de imprevisto, iglesia. Hermano, yo le puedo decir por testimonio. Muchas veces he tenido que predicar la palabra sin que alguien me haya dicho, predique. Pero ¿por qué estamos listos? Porque siempre hay una dirección del Espíritu Santo por delante. Yo recuerdo cuando hace muchos años atrás desarrollé esto con el Espíritu Santo, meditando con Dios en el trabajo. Estaba allí el Espíritu Santo trayendo palabras, mi corazón quebrantándose, y Dios me daba una palabra. En otras ocasiones no venía ni una palabra mientras trabajaba, ok, pero cuando llegaba a la casa el Señor me hacía entender, prepárate porque te toca en la noche, y nadie me había dicho nada. ¿Y por qué muchas veces estamos, aleluya, preguntando por déjame primero consultar con Dios? Pero si tú tienes una relación con Dios, nada te va a tomar de imprevisto. Porque Dios no se limita a los tiempos y las edades. Tal vez estés en el 2023, pero Dios te puede llevar a lo que ha de suceder un año más adelante. Todo esto se desarrolla en una dirección, en una comunión íntima con el Espíritu Santo. No es buscar comunión íntima solamente cuando quiero un milagro, cuando quiero una sanidad, cuando quiero que Dios me use porque voy a predicar o porque voy a cantar. No. Esto no se trata de eso. Se trata de una comunicación día tras día, momento tras momento. Llévate a Dios a todas partes. Desarrolla una profundidad con Dios. Desarrolla una profundidad de la relación con Dios. ¿Qué resultado le trajo? Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Y esas bendiciones no solamente fueron para él, sino que las barcas que estaban alrededor aprovecharon, iglesia. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere dar en abundancia. Porque lo que Dios te va a dar a ti vas a tener para repartir. Y no estamos hablando solamente económico. Hay bendiciones espirituales que debes tener. El salmista tiene que estar preparado siempre. Porque lo que Dios te dé a ti vas a tener que darlo a los demás. Porque lo que Dios te va a dar no es cualquier cosa. Por eso le dice a Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré ¿qué? ¿Caminar en la orilla? No. Te enseñaré qué cosa, lo que me estás pidiendo solamente. No. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También la palabra de Dios dice, porque nuestro pensamiento, los pensamientos del ser humano no son como los pensamientos de Dios. Porque más alto como el cielo de la tierra, así son los pensamientos de Dios sobre los hombres. Porque tal vez tú estás a la orilla
No te conformes con un simple sueño. No te conformes con una simple participación. En Dios hay grandeza, hay abundancia y es necesario que la busques. A su nombre. Desarrolla una relación profunda con Dios, porque esto trae beneficios y es necesario que el pueblo de Dios ahora más que nunca esté sumergido en una relación con Dios. Las excusas están de más. Las circunstancias son parte del proceso. Escucha bien. Desde hoy tú tienes que ver que las circunstancias que se levantaron en contra no son para opacarte, son para transportarte. Es para catapultarte. Las circunstancias no son, aleluya, el punto final a tu carrera. A su nombre. Las circunstancias no son en la meta donde Dios te quiere llevar. Pedro vio que no había nada, no había pescado nada, pero era necesario que no hubiese pescado nada para que Pedro viera la gloria de Dios en aquel día. Así que tal vez hoy estés diciendo: yo no he adquirido nada, pero Dios te dice hoy: es tiempo de buscar mar adentro, porque hay algo más que Dios te quiere dar. Es tiempo de buscar, es tiempo de entrar en la profundidad de su presencia. Dale palmas al Rey. Fuerte esa palma para el Señor.